Cordiales saludos, estimados estudiantes de la materia de análisis microeconómico, estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales. Nosotros ya hemos comenzado a coordinar varias cositas con ustedes vía WhatsApp. Ya estamos trabajando con la plataforma Google Classroom, donde yo les estoy subiendo todo el material que corresponde. Entonces, este video tiene el contenido de explicarles un poco lo más importante de ese texto de la unidad 1 que ya les he hecho llegar. Entonces, vamos a ir explicando los puntos más relevantes de la unidad y siendo lo más breve posible para que ustedes no tengan problema en que el video sea muy largo y necesiten muchos megas. Entonces, fíjense ustedes de que antes de llevar la materia de microeconomía, ustedes ya han aprobado una materia que tiene que ver con economía, ¿no? En anteriores semestres ustedes ya han tenido aprendizaje, ¿no?, de lo que es la economía básica. Entonces, esta unidad se llama Introducción a la Economía. Justamente tiene el objetivo de hacerle recuerdo varios aspectos que están dentro de la economía. Y obviamente lo primero que nosotros tenemos que tener claro es el concepto, ¿no es cierto? Un concepto de economía. ¿Qué tiene como fundamento y como objetivo principal la economía? La economía es el estudio de los escasos recursos económicos que existen, ¿no? ¿Y con qué objetivo estudia esto? Con el único objetivo de asignar de la mejor manera estos recursos económicos escasos, ¿no? Entonces la economía es una ciencia que estudia la mejor asignación de los recursos económicos. Mayormente estos recursos económicos son escasos, ¿no? Entonces aquí hay una realidad que tiene que ver con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos sociedad, ¿no? Y al ser sociedad tenemos diferentes necesidades, ¿no? ¿Y quién tiene que satisfacer esas diferentes necesidades? Es el Estado, ¿no? Entonces la economía juega un rol muy importante dentro de esa satisfacción de las necesidades. Entonces, fíjense ustedes, la primera lámina tiene que ver con el concepto de economía. ¿Qué variables hay dentro del concepto de economía? Están los recursos económicos escasos, como yo les decía. Está la administración de estos recursos económicos disponibles, la mejor administración o una administración eficiente. Otra variable que está dentro del concepto de economía son los seres humanos y sus comportamientos. Les decía yo, nosotros somos sociedad, ¿no? Y al ser sociedad tenemos necesidades. Y hay sociedades que tienen distintos y diferentes comportamientos, entonces la economía la estudia también, ¿no? Si la economía tiene como función satisfacer las necesidades de las personas, por algo lógico tiene que identificar primero cuáles son esas necesidades. Entonces ahí hay algo lógico, ¿no? Que tiene que ver con los seres humanos y su comportamiento, que es otra variable que estudia la economía. Las necesidades humanas es otra variable, ya la mencionamos, y los mercados y su comportamiento. Hay diferentes mercados y esos diferentes mercados también tienen diferentes comportamientos. Entonces la economía tiene que ver con todas esas variables que les he mencionado. Siguiendo con la presentación, un poco hacemos recordatorio de las necesidades humanas. ¿Por qué? Porque dijimos, el concepto de economía tiene que ver con la mejor asignación de los recursos económicos escasos para tratar de resolver la mayoría de las necesidades que tenemos nosotros, las personas. Entonces, en el texto de la unidad que yo les he hecho llegar, ¿no?, hay una parte donde hace un recordatorio de una de las principales teorías que tiene que ver con las necesidades humanas. Es la teoría del autor Maslow, ¿no? Es una teoría que hasta el momento o hasta ahora todavía muchos se basan en esa teoría para hacer ciertos estudios o ciertos análisis. Entonces, la teoría de Maslow principalmente habla
de dos categorías de necesidades que tenemos los seres humanos, ¿no? Las categorías básicas, las que nos dan la sobrevivencia, y las categorías que nos dan ciertos privilegios o ciertos lujos, ¿no? Entonces, esa teoría de Maslow habla de esas dos categorías de las diferentes necesidades que tienen los seres humanos. Ahí en la unidad ustedes ya con la lectura complementan un poco más de lo que yo les estoy explicando. Hay una unidad en la presentación. A ver, aquí quiero hacerle la siguiente aclaración. La materia se llama análisis microeconómico. El enfoque que yo le doy en el semestre tiene que ver más con el análisis que la parte técnica y práctica de la materia. No es lo mismo la materia de microeconomía para la carrera de Relaciones Internacionales que microeconomía para la carrera de Economía, ¿no? Por ejemplo, ahí se necesita mucha enseñanza y aprendizaje práctico y gráfico, ¿no? Entonces, aquí la materia tiene un enfoque más por el lado del análisis. Entonces, esta unidad tiene 3 análisis de casos de investigación para ustedes, que yo se los voy a ir pasando, se los voy a ir difundiendo ahí en la plataforma Google Classroom, que es la que estamos utilizando para trabajar. Entonces, el primer caso que vamos a investigar, se los adelanto en este video, tiene que ver con el modelo económico de Bolivia. Vamos a investigar cuál es el modelo económico que tiene Bolivia. Pero el modelo económico desde 3 puntos de vista. El primero, ¿qué dice el modelo económico? ¿Cuál es el modelo económico desde el punto de vista de la nueva constitución política del Estado que hay en Bolivia, ¿no? Que está en vigencia desde el año 2009. Segundo, vamos a investigar el modelo económico de Bolivia desde el punto de vista de la realidad. Porque una cosa es lo que está escrito en la constitución política y otra cosa es la práctica, ¿no? Y el tercero, vamos a investigar el modelo económico de Bolivia desde el punto de vista de lo ideal. Ustedes van a investigar y van a dar su punto de vista. ¿Cuál sería el modelo económico ideal para Bolivia? Entonces, el primer análisis de caso que vamos a hacer, repito, se los voy a ir difundiendo posterior a este video, tiene que ver con la investigación de cuál es el modelo económico que tiene Bolivia, desde 3 puntos de vista. El primero, desde el punto de vista de qué dice la nueva constitución política del Estado. Segundo, desde el punto de vista de la realidad, ¿no? La realidad, qué modelo económico tiene Bolivia, qué nos dice la realidad. Y el tercer punto de vista tiene que ver con su criterio, cuál sería el modelo económico ideal para Bolivia. Entonces, ese es el primer caso que vamos a hacer. Repito, voy a ir difundiéndoselo posterior a este video. Siguiendo con la presentación, es importante analizar 2 aspectos que tiene la economía. ¿Cuál es el objeto de la economía y cuál es el método de la economía? Cuando hablamos de objeto de la economía, estamos hablando para qué está la economía, para qué funciona la economía, para qué nos sirve la economía. A eso se refiere el objeto de la economía. ¿Qué estudia la economía? ¿No? Y podemos mencionar, por ejemplo, la economía tiene que ver con la satisfacción de las necesidades, ¿no? Tiene que ver con elaborar planes para asistencia o subsistencia de la sociedad, tiene que ver con la producción, tiene que ver con la distribución, tiene que ver con el consumo, tiene que ver con los mercados. Todo eso es economía. Todo eso es el objeto de estudio de la economía. Y cuando hablamos del método de la economía, estamos hablando de cómo funciona la economía. Fíjense, son 2 cosas diferentes. Objeto de la economía, para qué está y qué estudia la economía. Método de la economía, cómo funciona la economía, cómo opera la economía, ¿no? Y aquí la economía tiene mucha relación con el método científico, ¿no? ¿Cómo funciona la economía? Primero observamos, luego sacamos un supuesto o una hipótesis, luego verificamos y comprobamos que sí estamos en lo cierto o no estamos en lo cierto con relación a esa hipótesis. Si sí la comprobamos que es real y verdadera,
eso lo podemos convertir en una teoría, ¿no? Podemos construir una teoría. Fíjense entonces cuál es el método de la economía, ¿no? Vendría a ser observación, formulación de la hipótesis o del supuesto, verificación y la construcción de la teoría. Si en el paso, en la etapa de la verificación de la hipótesis o el supuesto, la respuesta y la realidad nos dice de que estamos equivocados, no pasamos al cuarto paso, no pasamos al siguiente paso, volvemos al comienzo, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver con el método de la economía. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esos dos aspectos que tienen que ver con la economía. El objeto de la economía y el método de la economía. El objeto de la economía tiene que ver con que estudia la economía, cómo funciona la economía. Y el método de la economía tiene que ver cómo opera en la práctica la economía, qué método funciona, qué procedimiento aplica la economía. Entonces ahí tiene que ver con formular la idea, 2, elaborar un supuesto, una hipótesis, 3, verificar y comprobar de que estamos en lo cierto con esa hipótesis, y si estamos en lo cierto, pasar al segundo paso, que es la construcción de una teoría. Si no estamos en lo cierto, si verificamos de que estamos equivocados, tenemos que volver al primer paso. Entonces todo eso tiene que ver con, repito, objeto de la economía y método de la economía. Entonces, continuando con la explicación, una vez nosotros hemos recordado todo lo que es la economía, su concepto de la economía, qué estudia la economía, cuál es el objeto de la economía, cuál es el método de la economía. Una vez tenemos claro eso ya en la cabeza, tenemos que entrar ya a la división que tiene la economía. La economía tiene dos grandes divisiones. ¿Cuáles son esas dos? Análisis microeconómico, como es el nombre de nuestra materia, y análisis macroeconómico, como es el nombre de la otra materia que ustedes van a llevar. Entonces, la gran división que tiene la economía está basada en la macroeconomía y en la microeconomía. Esas son las dos grandes divisiones. ¿Y qué entendemos por microeconomía? ¿No? La microeconomía es el estudio de los agentes individuales que están en la economía, ¿no? Los pequeños agentes individuales que están en la economía. ¿Y cuáles son esos agentes individuales que estudia la microeconomía? Por ejemplo, los productores, por ejemplo, los consumidores, por ejemplo, el mercado, por ejemplo, su comportamiento del mercado. Todo eso son agentes individuales los cuales estudia la microeconomía. Entonces, cuando vamos aterrizando y ya vamos entrando a microeconomía, todo eso es el contenido de estudio que nosotros vamos a tener en la materia de análisis microeconómico. Vamos a analizar los productores, los consumidores, el mercado, la búsqueda del equilibrio general, los comportamientos de los mercados. Todo eso es contenido de la materia de microeconomía. Y la otra gran división que tiene la economía es la macroeconomía. ¿Y qué estudia la macroeconomía? Estudia la economía de los países a nivel general, ¿no? Fíjense, diferente a lo que estudia la microeconomía, que son los agentes individuales que están dentro de la economía. La macroeconomía estudia la economía a nivel global y general que tiene un país. Por ejemplo, ¿qué estudia la macroeconomía? La inflación, el déficit fiscal, el Producto Interno Bruto, la balanza de pago, la balanza comercial, el índice de precio al consumidor, la tasa de desempleo. Todo eso son indicadores económicos de un país, los cuales la macroeconomía los estudia, los cuales viene a ser contenido de la macroeconomía. Entonces, los dos campos principales, las dos grandes divisiones que tiene la economía son macroeconomía y microeconomía. Entonces, eso es muy importante también. El estudio de los mercados también es parte del contenido de la materia de análisis microeconómica. Hay diferentes mercados, ¿no? Hay mercados que se dedican, por ejemplo, a la venta de bienes y productos.
Y hay mercados que se dedican a la venta de los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? La tierra, el trabajo y el capital, ¿no? Entonces hay esos dos tipos de mercados, los que se dedican a la venta de productos o bienes y los mercados que se dedican a la venta de los factores de producción. Entonces estos mercados, estos diferentes mercados tienen distintos comportamientos. Entonces es parte del contenido también de la materia microeconomía y está en la unidad 1, introducción a la economía. Cuando hablamos de la escasez de la economía, aquí hay una realidad que hay que tenerla clara y es muy importante que la analicemos. Hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es de que aquí, por ejemplo, están los recursos económicos disponibles, ¿no? Y aquí más arriba están las necesidades que hay que solucionar de las personas, ¿no? Fíjense de que no hay un equilibrio entre ambos, no está igual entre ambos. Siempre van a ser más las necesidades y los problemas de las personas a resolver, más que los recursos económicos disponibles. Entonces, esa realidad, ese desequilibrio genera que nazca la escasez, ¿no? Entonces, genera de que se asignen de mejor manera los recursos económicos escasos y disponibles, ¿no? Porque si la realidad fuera a la inversa, o sea, que fueran más los recursos económicos disponibles que los problemas y necesidades de las personas, no hubieran problemas en el mundo, no hubieran necesidades a resolver, porque hubieran muchos recursos económicos disponibles para tratar de resolver todos los problemas. Entonces, esta realidad que nos lleva, ¿no? Que nos lleva a recursos económicos disponibles, repito, versus necesidades y problemas de las personas a resolver. Ahí hay un desequilibrio. Entonces genera la escasez. La escasez es una situación, es una variable de estudio de la economía. La escasez genera de que se asignen de la mejor manera los recursos económicos, porque no hay recursos económicos disponibles para resolver todos los problemas. Entonces, eso es muy importante también que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿ya? Esa realidad, recursos económicos disponibles versus necesidades o problemas a resolver de las personas. Todo eso, repito, genera la escasez en la economía. ¿Cuál es el gran problema? Siguiendo con la presentación. ¿Cuál es el gran problema de la economía? Hay tres preguntas de la economía que es importante responderlas. Aquí vamos a hacer el siguiente análisis de caso de investigación. Y esas tres preguntas o esos tres problemas que tiene la economía son los siguientes. 1, ¿qué producir? 2, ¿cómo producir? Y 3, ¿para quién producir? Fíjense los tres grandes problemas que tiene la economía. 1, ¿qué producir? 2, ¿cómo producir? Y 3, ¿para quién producir? Entonces, repito, aquí viene nuestro segundo análisis de caso. Aquí vamos a investigar nosotros sobre el sistema económico que tiene Bolivia, sobre la balanza comercial que tiene Bolivia, justamente para darle respuesta a esas tres preguntas. ¿Qué produce Bolivia? ¿Cómo produce Bolivia? ¿Y para quiénes produce Bolivia? Entonces, aquí viene nuestro segundo análisis de caso de investigación para ustedes. Siguiendo con la presentación, también la unidad habla sobre el presupuesto general del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque es la planificación económica que tiene un país durante un periodo, durante un año. Entonces es importante también de que nosotros aprendamos, investiguemos, estudiemos lo que es el presupuesto general del Estado. Todos los años, más o menos en octubre, septiembre de cada año, ya se va discutiendo y aprobando el presupuesto general del Estado de la siguiente gestión. Por ejemplo, viene septiembre, octubre de 2020, ya se empieza a discutir, a trabajar, a elaborar el presupuesto general del Estado para la gestión 2021, ¿no? Esa es la fecha en la cual las autoridades y los organismos competentes trabajan en la cuestión del presupuesto general del Estado.
¿no? Entonces, en esta parte un poco les explica, no me quiero meter mucho por cuestión de tiempo y siempre buscando de que los videos sean lo más breve posible. Aquí ustedes ya tienen que leer, por ejemplo, concepto de presupuesto, cuál es la importancia de un presupuesto, qué objetivos tiene el presupuesto, hacer una pequeña comparación entre el presupuesto público y el presupuesto privado, qué diferencias hay entre ambos, o son iguales o no son iguales. Entonces la lectura los va a llevar a ustedes a dar la respuesta, ¿no? ¿Qué diferencias existen? Entonces eso ustedes tienen que complementar con la lectura de la unidad. También tenemos que saber quién lo hace el presupuesto, quién lo aprueba el presupuesto, quién lo ejecuta el presupuesto, quién lo controla el presupuesto y quién hace el cierre de gestión del presupuesto. Entonces aquí tienen que ver 2 órganos de los 4 que tiene el Estado. ¿Cuáles son los 4 órganos que tiene el Estado? Órgano ejecutivo, órgano legislativo, órgano judicial y el órgano electoral. Aquí en la elaboración, aprobación, ejecución, control y cierre de gestión del presupuesto general del Estado, de los 4 órganos, trabajan y tienen responsabilidad 2 órganos. El órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Entonces, tiene etapas el presupuesto general del Estado. Tiene un ciclo, ¿no? Las etapas tienen que ver, repito, quién hace la formulación del presupuesto, quién lo discute y lo aprueba el presupuesto, quién lo ejecuta el presupuesto, quién lo controla y evalúa el presupuesto y quién hace el cierre de gestión del presupuesto. Entonces, aquí ustedes también tienen que leer y complementar y respaldar con la lectura de la unidad, ¿sí? Estas diapositivas yo se las voy a pasar ahí en la plataforma Google Classroom, ya la diapositiva, la presentación de la unidad 1, para que ustedes tengan también, lo tengan a su disposición. Repito, las diapositivas y la presentación vienen a ser lo más importante y lo más relevante que tiene la unidad 1. Entonces, con esto finalizo. He tratado de ser lo más breve posible para que el video no salga muy largo, ¿ya? Pasando muy rápido algunos puntos, aclarando de que algunos puntos no los explico porque ustedes tienen que leerlo y tienen que complementar con la lectura del material que yo les he pasado. Entonces, con esto me despido de ustedes y seguiremos comunicándonos por los medios que hemos quedado en comunicarnos, y les voy a pasar esta diapositiva ahí por la plataforma Google Classroom. Entonces, cordiales saludos para ustedes, estimados estudiantes. Cuídense, esperando que estén bien de salud. Volvemos a encontrarnos y a comunicar.